Buenos días, bienvenidos a todos a esta transmisión hoy de la conferencia El pensamiento anticolonial de Frantz Fanon. Por supuesto, siempre quiero, ¿verdad?, saludar aquí, hay unos estudiantes presentes, hay gente que está en línea y quiero agradecerles a todos por venir. Simplemente unas breves palabras antes de comenzar, ¿verdad? Frantz Fanon fue sin duda, ¿verdad? Y voy a dejar que el colega aquí profundice yo creo que sin duda uno de los más importantes pensadores anticoloniales, y hoy entonces vamos a profundizar en eso. Yo creo que también entender lo que fue, ¿verdad?, esa historia de su vida un poco, que la podemos discutir también, y entonces entender el pensamiento y ponerlo en contextos contemporáneos, ¿no? Así es que sin duda, ¿verdad?, yo creo que va a ser un tema muy interesante para discutir. Esto es dirigido para un curso, el curso es CISO 4175, ¿cómo que se llama? Impacto social. Impacto, a mí se me olvidó, el impacto social e histórico del colonialismo. No, es que también... histórico. Sí, Okay. sí, es que he visto que tiene varios nombres, es que aquí compartiendo con el colega. También tiene nombre psicológico, pero, o sea, como es una clase de CISO general, pues combina diferentes elementos de la ciencia social. Nada, después te explico, pero la idea es ese curso, y por supuesto esto también tiene una serie de auspiciadores que son entonces, bueno, lo organizamos como parte del Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional, un instituto, ¿verdad?, que se creó con fines, ¿verdad?, de producción epistémica, ¿verdad?, una comunidad epistémica en ese sentido. Entonces lo auspicia obviamente el Departamento de Ciencia Política, el Departamento de Ciencias Sociales General, de la UPR Río Piedras, el Comité de Derecho Internacional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y ¿qué me falta? Bueno, obviamente el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, específicamente la Maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia. Así que bueno, habiendo dicho todo eso, voy a presentar aquí a mi colega, mi querido colega, que hoy tocamos base después de un tiempo. Exacto, de la pandemia, yo creo. Yo creo que sí. Bueno, hay una historia larga e interesante, y los dos de hecho terminamos en la UPR. Creo que eso es lo mejor de todo. Bueno, vamos a presentar aquí al colega, el profesor Jorge A. Graterol. Actualmente funge como investigador del Centro de Investigaciones Transdisciplinarias de la Facultad de Estudios Generales. Actualmente se encuentra en fase culminativa del doctorado en Historia, poseyendo una maestría en Filosofía de la UPR. Ha colaborado como profesor auxiliar en diversas instituciones universitarias, tales como en los departamentos de Filosofía y de Estudios Generales del recinto Río Piedrense, la UPR de Humacao, la Escuela de Artes Plásticas en San Juan, y en el proyecto de educación universitaria para confinados y confinadas, en el cual colaboró por 11 años. Su parte de la Junta Ejecutiva de la Cátedra UNESCO de Educación Superior es parte, de la Junta Ejecutiva de la Cátedra UNESCO de Educación Superior en la UPR. También forma parte de la educación popular y de filosofía para niños. Sus áreas de investigación van desde la ontología de las técnicas en Marx y Heidegger hasta la colonialidad cibernética y la alienación. Siempre tengo problemas con esa palabra, la alienación, ¿verdad? Que pues, importante, que creo que lo vamos a discutir un poco hoy. En adición, ha estado a cargo de la sección Confluencia en el periódico Diálogo, la cual se especializaba en realizar entrevistas a filósofos puertorriqueños. Más allá del ámbito universitario, fungió como coordinador de desarrollo comunitario en 10 residenciales públicos, fomentando los valores de proyección identitaria mediante memorias compartidas. Así es que con eso los voy dejando aquí con el doctor, bueno, pronto a ser, ¿verdad, doctor? Pronto, exacto. Jorge Graterol, Roa. Déjenme poner el PowerPoint, o por lo menos ponerlo aquí de manera... Quiero estar seguro porque... Ajá, ahí, perfecto. Bueno, adelante, Jorge. Ahí. Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí presente. Como bien dijo el doctor Borras, José Martínez Borras, yo estoy en proceso de culminar el doctorado, así que todavía no soy doctor.
y en adición pues sí he dado cursos en el departamento de filosofía de aquí, de humanidades, pero mayormente actualmente estoy dando cursos en otros lugares como UPR de Humacao y en la Escuela de Artes Plásticas, en adición a mi rol como investigador de la transdisciplinariedad. Bueno, en el día de hoy yo voy a estar leyendo y enseñando algunas imágenes sobre la vida y la trayectoria de Frantz Fanon articulado con los procesos universitarios y especializándome en este caso en el proyecto universitario en corrección para enfatizar en dos conceptos que son vitales en la obra de Fanon, que son sociogénesis y hombre nuevo. Esos son los conceptos que vamos a estar examinando a partir de lo que abordemos sobre el proceso educativo. Bueno, empiezo a leer. El 25 de julio pasado, del año pasado, se conmemoró el centenario de uno de los pensadores que más pertinencia tienen en tiempos actuales, Frantz Fanon, hermano caribeño, original de Martinica. Fanon experimentó el racismo colonial por parte de la metrópoli francesa, durante la ocupación de las fuerzas de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el 1939 al 43 estudió en el Lycée de Port-France en Martinica, donde se nutrió del pensamiento de quien fue su gran maestro, el gran poeta e intelectual Aimé Césaire. En el 43 parte de su tierra, escalando a Dominica, para una vez en Francia unirse a los escuadrones del movimiento Francia Libre. Con solo 20 años de edad, Fanon regresa a Martinica, condecorado como veterano de guerra, lo cual le hizo merecedor de una beca. Opta para estudiar, especializándose en psiquiatría en la Universidad de Lyon, en Francia, para luego hacer la residencia en Saint-Alban, bajo la mentoría del psiquiatra catalán y veterano de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil Española, François Tosquel. Sobre esta persona, este es Aimé Césaire, uno de los grandes poetas y pensadores caribeños. Es el que escribió el famoso discurso sobre el colonialismo. Y aquí tenemos a François Tosquel, obviamente es una típica expresión de él, y ese es el hospital de Saint-Alban en Francia. Allí colaboró Frantz Fanon, hizo su internado. Tosquel es una persona bien importante, incluso influyó mucho para los que son del área de psicología, influyó mucho en la antipsiquiatría, en otros modelos médicos, más allá de quedarse en el DSM-5 y repartir etiquetas a cada cual y atomizar las enfermedades. Tosquel lo que hace es, vamos a problematizar esto, vamos a indagar sobre las influencias del ambiente. Así que vamos a crear del hospital un lugar más humanizado. Vamos a integrar dinámicas grupales, vamos a integrar cine, vamos a incluso crear un ambiente entre el personal médico y los pacientes, un ambiente más cercano. En ese contexto, Frantz Fanon se nutrió de las enseñanzas de Tosquel, que incluso influyó en pensadores como Michel Foucault y demás, y colaboró en investigaciones, Frantz Fanon con Tosquel, con excelentes resultados. Ahora bien, eventualmente Frantz Fanon se va a
se traslada a el hospital de Blida en Argelia. El problema es que al implementar estos mismos resultados no lograron los objetivos óptimos que sí se lograron en Francia. Eso llevó a Frantz Fanon a indagar cómo tienen que ver los efectos históricos, ambientales y demás en un lugar que está incluso próximo a desatarse una guerra, como fue la guerra de Argelia, que comenzó en el 1954. Voy a darle un poquito más para adelante para hacer esto un poquito más dinámico y no leer tanto. Eventualmente, Frantz Fanon se integró al Frente de Liberación Nacional. Aquí hay parte de la biografía. El Frente de Liberación Nacional, y allí podemos ver cómo hubo situaciones en las cuales Frantz Fanon tuvo que ocupó un rol en la cual, como les digo, se lo leo aquí. Fanon defendía que la violencia revolucionaria tenía un papel liberador, en contraste con la postura negociadora de Ferhat Abbas, otro de los líderes de ese movimiento, quien buscaba inicialmente Abbas pactar con la metrópolis francesa. Leo esto aquí. Esta tensión reflejaba una división dentro del movimiento independentista entre la vía revolucionaria radical, impulsada por Fanon, y el enfoque diplomático, reformista, negociador, cosa que vemos a través de los escritos de Fanon, donde él advierte a futuros movimientos como los Condenados de la Tierra sobre la dictadura burguesa, la facción negociadora y el apaciguamiento por parte de alguna figura líder, quien, y lo cito, resucita la historia de la independencia y refluye hacia el pasado como vía de adormecer el empuje revolucionario de las masas. Tal como expone los Condenados de la Tierra, página 154, en fin. Sobre este aspecto podemos adelantar la complejidad de las diversas situaciones, actores y recursos también diversos, y a su vez abrir la pregunta: ¿cuán aplicables son los señalamientos mencionados por Fanon en torno a escenarios actuales, digamos en América Latina? O incluso, especialmente, y aquí lo abro de preguntas, yo soy un invasor desde la filosofía, los de política son ustedes acá, yo sencillamente tiro esto ahí, ¡pum! Especialmente, ¿cuán aplicable es en el caso de Venezuela? Vamos a ver. En el 1960, luego de una gira por Túnez, Frantz Fanon lamentablemente fue diagnosticado con leucemia. Eventualmente él se trató tanto en Moscú como, irónicamente, porque le informaron que ahí estaban los mayores adelantos en ese tiempo, se trató también en Washington, y le alargaron la vida un poco. A duras penas pues pudo culminar su obra Los Condenados de la Tierra, hasta que el 6 de diciembre del 1961 falleció. En su fallecimiento pues fue trasladado a Túnez, donde le rindieron póstumos honores, y eventualmente su cuerpo fue trasladado a Argelia, donde fue enterrado. En este momento, entonces, luego de haber hecho esta biografía de Fanon, vamos a desplazarnos un poco sobre la universidad y la cárcel.
Dicha síntesis biográfica sobre nuestro gran filósofo es importante destacar cómo su pensamiento fue adquiriendo forma y un sentido de radicalidad germinal ante la atmósfera opresiva que lamentablemente es compartida por toda la hermandad caribeña víctima del colonialismo. La barbarie de las centrales en las plantas azucareras fue la gran tragedia que unificó todo el Caribe y en la cual el sistema económico capitalista alcanza grados más despiadados y explotadores que la misma Europa, producto de la revolución de la gran industria de la plantación, y del cual nosotros, los caribeños, las caribeñas, de aquí, de este pedazo de real estate que es para los gringos, los caribeños y caribeñas de Puerto Rico también formamos parte. O sea, compartimos esa experiencia en común con Fran Fanón. En nuestro archipiélago borincano hemos padecido el exterminio, el saqueo sistemático, pasando desde las encomiendas hasta la ley promesa, las Vieques, la masacre de Ponce, remontándola a las ejecuciones contra los levantamientos de esclavos rebeldes. Siglos de endeudamiento y dependencia colonial que se remontan a los esporádicos arribos del ducado mexicano. Esa es la palabra, el ducado mexicano. Una moneda que mandaban, que a veces ni llegaba, un tiempo que pasaron 11 años y nunca llegó. Y en ese trayecto ya estábamos todos los criollos, todos los de aquí, estábamos endeudados. O sea, cuando llegaba esa moneda desde el Virreinato de México, era para pagar a todos los acreedores que a su vez estaban hasta el agua. O sea, nosotros nos formamos como pueblo desde la deuda, desde la explotación, desde la colonización. Obviamente, desde la formación en nuestra psicología del jíbaro abusado, le vamos a contrabandear y vamos a buscárnosla. Como bien dice, aquí los pongo, no hay duda de que todos los recursos destinados por parte de las instituciones imperiales en construir al puertorriqueño dócil mediante ese barco al garete llamado sistema educativo han hecho efecto de que muchos caribeños de aquí introyecten el americanismo como fundamento de la formación educativa. Obviamente, desde que ellos llegaron, la americanización, cosa que es un término ambiguo, Hostos y Matienzo elogiaban ese término porque representaba modernidad, progreso en ese contexto. Incluso Hostos llamó la atención, cuidado, porque los mismos americanos se tienen que defender como el cuarto poder de los trusts, del gran capital, de las grandes corporaciones de ese tiempo. Tenía otro sentido, hoy no tenía el sentido que lo utilizo aquí, que es el de enajenación, asimilación, lo que coloquialmente llamamos pitillanquismo. Hasta aquí estamos, preguntas, comentarios. Pero para que el discurso del colonizador puertorriqueño simultáneamente es dócil y tan desconfiable, malévolo, propenso a la vida delictiva, como es decir tan al garete como las naves de Pedreira. Como bien dijo Fernando Picó, se le adjudica al puertorriqueño ser la causa, y puertorriqueña ser la causa, más bien la delincuencia, más bien de la delincuencia, es el efecto del abandono institucional de un poder colonialista criollizado que quiere mostrarse. Formas en que el Estado desatiende a la gente, pero el único rol del Estado es mostrar mollero. Picó, el historiador, lo ha trabajado y lo podemos ver en muchos aspectos en la actualidad. Curiosamente, la sede del Departamento de Educación en Puerto Rico comparte la misma edificación que el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Usted va a Torrey y es el mismo edificio. Incluso arriba dice Corrección y más abajo Departamento de Educación. ¿Qué nos dice eso? Esa es la pregunta.
Esto es para consolidar, para ahorrar chavo. Y más allá de la de esa, ¿cómo se dice? Amalgama, ese junte a nivel de edificación estructural. ¿No habrá también algo, por decirlo así, simbólico, espiritual? Sigo por aquí. ¿Será que tomaron la decisión, no pudieron ver que consolidación de espacios para economizar, educación y corrección, una visión de conjunto? Quizá esa perspectiva, todos nosotros, los nativos, somos desconfiables, amorales y, como bien dice Fanon, cito a Fanon, el mundo colonial es un mundo maniqueo. Como para ilustrar el carácter totalitario de la explotación colonial, el colonizador hace del colonizado una quinta esencia del mal. La sociedad colonizada no solo se define como una sociedad sin valores, no le basta al colono afirmar que los valores han abandonado, o mejor, mejor, que nunca han habitado jamás el mundo del colonizado. Este yo lo tengo más para acá, ahí, por acá. Sigo. Si la institución que tiene a su cargo el proyecto de país mediante la educación está físicamente y espiritualmente funcionada con la que tiene por encomienda el encierro, ¿cómo negar que la vida social en la colonia es un espacio de deuda, culpa y penitencia? Que el sistema correccional, es decir, la colonia dentro de la colonia, ¿qué es? Sino un laboratorio de manejo poblacional y su control, y más hoy, cuando en el imaginario imperial basta con ser latino y caribeño para ser fichado como criminal y llevado a campos de concentración como los alligators en los Everglades. Sigo bajando por aquí. A pesar de que la población penitenciaria en Puerto Rico se caracteriza por un alto índice de deserción escolar y marginalidad social, lo cual los hace vulnerables ante el sistema penal, hay momentos en que conforman modos de organización tendiendo a desatar fuerzas gigantescas, antagónicas contra el poder. Como es de saber, y aquí lo pongo, Carlos La Sombra Torres Iriarte, fundador de Los Nietas, fue un lector y difusor de las ideas fanonianas dentro de las prisiones en Puerto Rico. Carlos La Sombra se constituyó en un líder mediante el cual gran parte de la población penal asumió conciencia de oprimido, y obviamente una conciencia colectiva, y que lejos de ser individuos aislados, deben constituirse en sujetos políticos como organización para afrontar la violencia estructural del sistema. De esta manera se implementaron códigos de respeto procurando al interior de ellos, de esos pueblos de la colonia, deshumanizantes, mayores formas de humanización. Importante aquí el concepto fanoniano del hombre nuevo. Con un periódico Claridad en la mano, Carlos La Sombra fue indirectamente asesinado por el sistema, quien en situaciones de levantamiento hace pericias en engañar e inducir a los oprimidos. Todos saben, pero no todos saben, pero es histórico que incluso el Estado utilizó formas para crear conflictos internos dentro de la comunidad confinada, lo cual resultó en nuevos grupos que al final terminaron dándole muerte a Carlos La Sombra, como dije, el fundador de Los Nietas. Ajá. ¿En qué año falleció? En el 80. Sí, 1980. Todavía hoy día, incluso, yo fui una vez junto con Edna Benítez a dar una clase en el anexo 292 y curiosamente era el día
donde se cumplió pues, la muerte de Carlos La Sombra. Y tú escuchabas a las 2 de la tarde, que fue la hora en que lo asesinaron, todo el complejo de Bayamón gritando ¡Nieta! ¡Nieta! Sobre, pues, un nieta por cada año que ha pasado desde ese evento. Y eso fue impresionante. Y obviamente teníamos que mantener una posición porque teníamos personas, no solamente nietas, sino de otros grupos dentro del salón de clases y demás. De esta manera se implementaron un código de respeto. Con un periódico Claridad en la mano, Carlos La Sombra fue asesinado. La semilla faloniana que Carlos La Sombra sembró en prisión siempre está latente para emerger como un rizoma en el momento menos esperado, y el sistema lo sabe, e implementa múltiples formas que van desde los supuestos suicidios o sobredosis ante el alza de muertes en prisión hasta otras modalidades más vistosas. ¿A qué me refiero con modalidades más vistosas? Vamos a ver, modalidades que como que despiertan mucha simpatía. Vamos a ver, hoy día el proyecto universitario, hoy día hay proyectos universitarios en muchas instituciones penitenciarias, tanto en Estados Unidos como tenemos el proyecto universitario en corrección. Y no es el único, también otras universidades como Caribbean dan los servicios y demás. Puerto Rico cuenta con el proyecto de educación universitaria entre la UPR y corrección. La educación universitaria sin duda crea un cambio de perspectiva y posibilidades en casi todos los que cursan estudios universitarios en la cárcel. Se evidencia por indicadores una gran reducción en la reincidencia por parte de los que se inician de estos programas. O sea, cuando tú tomas estudios universitarios en la cárcel, en gran medida tú no reincides cuando sales a la libre comunidad. No es así cuando tú no tomas nada. Pues el acto de reincidencia, pues es que sencillamente sales para afuera, tomas un café afuera y obviamente no ha habido un cambio, un giro de perspectiva ni nada, pues sigues en tu vida y pues vuelves para adentro. En fin. La educación universitaria sin duda creó un cambio de perspectiva y posibilidades en casi todos los que cursan estudios universitarios en la cárcel, evidenciando por indicadores, como mencioné. Un gran número de profesores encabezados por el fenecido Fernando Picó, así como profesoras como Edna Benítez, Wanda Ramos, han hecho una encomiable labor por los pasados 12 años en levantar el proyecto, logrando resultados que han redundado en que varios confinados se hayan reintegrado a la libre comunidad. Y así sucesivamente ha habido también, o sea, ahora están varios terminando su maestría en gestión cultural, excelentes proyectos. Me consta porque tuve por muchos años la labor de todos ellos, Edna Benítez, Wanda Ramos y todos los profesores, una labor encomiable. Y de verdad pues ha sido algo muy especial. Ahora bien, dicho esto, sin embargo, en adición al entusiasmo que nos generan los logros que se alcanzan, no debemos pasar por alto que al igual que la universidad como proyecto de país, el proyecto para confinados y confinadas presenta importantes retos, ya que si bien se haya dejado de conquistar ciertos espacios, no deja de estar inserto bajo la legitimidad en un sistema colonial y capitalista que jerarquiza, racializa y valida ciertos saberes por encima de otros. Salud. Esta estructura tiende a privilegiar epistemologías dominantes, mayormente eurocentradas, que excluyen conocimientos diversos y tanto diversos como comunitarios y alternativos,
En consecuencia, el acceso y la producción del conocimiento se ven atravesados por desigualdades que reproducen lógica de poder y exclusión. Esta limitación no desaparece en iniciativas como el proyecto universitario en la cárcel, sino que pueden replicarse al formar parte del mismo andamiaje institucional. Asimismo, las tensiones históricas entre el universalismo y, en nuestro caso, el puertorriqueñismo, que han marcado el desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, pueden siempre resurgir en estos espacios, generando disputas sobre identidad, pertenencia y legitimidad del saber. De este modo, incluso los proyectos con vocación transformadora enfrentan el reto de cuestionar y trascender las bases estructurales que los condicionan. Es decir, sí, ha sido un gran proyecto, así como el mismo proyecto de la universidad para el país. Ahora bien, tenemos que incluso cuestionar qué es la universidad, sin minimizar las luchas que se han dado. Hoy tenemos incluso programas de género, afrocaribeñidad y diversas, integrando diversos saberes. Pero hoy también siguen subyaciendo muchos paradigmas hegemónicos en la cual se intenta implementar los conocimientos construidos desde Occidente, desde los 5 países hegemónicos, hacedores de la ciencia y de la verdad, con V mayúscula, que desplazan otras verdades. ¿Cuáles son esos saberes? Como bien dijo Immanuel Wallenstein en ese libro bello, precioso, que se llama Abrir las Ciencias Sociales. Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. La Universidad de Bombay o la Universidad de Río de Janeiro, hasta el momento, ya mucho ha cambiado, pero todavía, para estar ahí, reconocida, los saberes que tienen que reproducir es lo que se produce en esa provincia llamada Occidente, que quiere hacer pasar sus conocimientos provinciales como si fueran universales, objetivos, aplicables a todos los lugares. Por ejemplo, como ustedes los que son de los que son de psicología, pues el DSM-4, 5 se construyó a partir de categorías taxonómicas desde los Estados Unidos, con aplicabilidad a todo el mundo. Incluso dentro de esas taxonomías hubo momentos en que la homosexualidad era una enfermedad mental. Hubo momentos en que incluso había lo que se llamaba el Puerto Rican Syndrome, creo que fue en el DSM-1. Cosas que con más especificidad pueden corroborar con personas que tengan de psicología, que tengan más detalles, pero sí, está documentado. Y eso. O sea, cómo los saberes de un lugar se imponen a otros espacios. Este es el conocimiento. Tú quieres elevarte, ese es el conocimiento que tienes que adoptar, integrar y proyectar. ¿Qué tiene que ver esto con el espacio universitario, con incluso lo que mencionamos aquí, en la cárcel? Voy dándolo un poquito más para adelante. Dice Fanon, el colonialismo no es una máquina de pensar, no es un cuerpo dotado de razón, es la violencia en estado de naturaleza y no puede sino inclinarse ante una audiencia mayor. O sea, cómo también este cuerpo de saberes, de conocimiento, esta epistemología hegemónica, lo que hace es, en gran medida, fungir al servicio de otras modalidades de opresión, ya sea militar, política y económica.
Creo que los paradigmas hegemónicos del mismo eurocentrismo modernista que naturalizó la racialización y opresión colonial siguen enraizados en los fundamentos de la universidad y percolan de manera subyacente en el ritmo dentro del salón de clases muchas veces. Voy dándole un poquito más para adelante. Ahí tenemos una cita de Fanon. Ay. Esta burguesía que ha adoptado sin reserva y con entusiasmo los mecanismos del pensamiento de la metrópolis, que ha enajenado maravillosamente su propio pensamiento y fundado su conciencia en bases típicamente ajenas. Nos está hablando aquí de Fanon, de cómo los diferentes pueblos, ambientados, digamos, en Argelia, en esos contextos, tus saberes ancestrales, tus saberes que incluso tienen que ver con tu diario vivir, con tus vivencias cotidianas, con tus vínculos. Eso, ¡pum!, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque esos son saberes marginales, no son ciencia, como establece la epistemología hegemónica. Siempre pongo de referencia, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, porque yo soy egresado de esta facultad de Ciencias Sociales, estudié Psicología y Política. Pero curiosamente, aquí donde estamos, había un barrio. Se llamaba el barrio Amparo. Todo este parking y eso, y todos estos árboles, era una comunidad. Pero esa comunidad estorbaba al crecimiento de la institución del saber, al crecimiento de la universidad. Por eso es que esa comunidad, con todas sus memorias, sus saberes, sus historias, sus símbolos, todo eso fuera, desarticulado, sobra, porque ahí va nada menos que la facultad de los saberes que aplican a cómo debe fungir una comunidad. Una comunidad que desplazamos y la sacamos, pero a la misma vez esta facultad dice cómo hacemos con las comunidades. Claro, una facultad que está al lado de comercio y demás, y una facultad que por muchos años, básicamente, el laboratorio de ciencias, el laboratorio de ciencias sociales por muchas décadas, lo que hacían eran investigaciones al servicio del manejo poblacional por investigadores norteamericanos y demás. Pero sigo. Un ejemplo de mi experiencia en la cárcel y eso es como el estudiante, lo voy a poner por número, aunque en la colonia todos somos números, no nos hagamos de mucha ilusión. Pero él, en su número IM 595624, se le requirió que realizara una investigación sobre el fragmento de Parménides. Ave María, cosa bella. De Parménides de Lea. Los que han estado aquí en política o han tomado cursos de filosofía, pues saben estas cosas. Y donde Parménides dice, lo más importante es que el ser es y el no ser no es, pues lo mismo es ser y pensar. Es lo que dice Parménides. Y al estudiante se le exigía establecer acotaciones sobre el libro de Manuel García Morente, sobre este fragmento que será vital en la filosofía durante más de 25 siglos. Importante ese aspecto. Ya que de ahí encontrarás la concepción del ser y su carácter eterno, inmutable, estático, infinito, perfecto,
que es fundamental en términos griegos la usía, es decir, la esencia platónica, para establecer los giros metaconceptuales tanto en Aristóteles, Aquino y Francisco Suárez. Así justificará los principios lógicos, ontológicos de identidad y no contradicción. Cabe decir ante esto lo que plantea Fanon. Por acá está. Vamos a ver. En su monólogo narcisista, la burguesía colonialista, a través de sus universitarios, había arraigado profundamente, en efecto, en el espíritu del colonizado, que las esencias son eternas, a pesar de todos los errores imputables a los hombres. Las esencias occidentales, por supuesto. El colonizado aceptaba lo bien fundado de estas ideas, y en un repliegue de su cerebro podía descubrirse un centinela vigilante encargado de defender el pedestal grecolatino. Ojo, sí, se ha hecho muchas luchas, se ha avanzado, se da cursos de afrocaribeñidad y todo eso, pero subyacentemente sigue operando el pedestal grecolatino, el pedestal universalista. Y con las implicaciones que eso tiene. De esta manera, cuando inadvertidamente el sistema colonial carcelario identifica potenciales focos de resistencia contra la violencia institucional, son elegidos y de alguna manera segregados y estimulados a buscar asimilarse a ese saber occidental. Cuando el colonizado, y cito a Fanon, cuando el colonizado comienza a presionar sus amarras y a presionar al colono, se le envían almas buenas que en los congresos de cultura les ponen las calidades específicas, las riquezas de los valores occidentales. Cierro la cita de Fanon. Muchos de esos saberes apuntan a una abstracción en el cual el resultado en el estudiante es una especie de enajenación solipsista ante el beneplácito de los representantes del control carcelario, quienes gustosamente posan para la foto junto a los beneficiados, exponiéndolos como parte de una lógica colonial que aspira a una armonía en la que se ejerce una violencia sutil, pacificando lo que en la naturaleza del orden colonial obedecen a posiciones antagónicas e irreconciliables. Sobre todo, dice Fanon lo siguiente: el intelectual que ha seguido al colonialista en el plano de lo universal abstracto va a apelar porque el colono y el colonizado puedan vivir en paz en un momento nuevo. Al igual que en el resto de la colonia, en la cárcel se intensifica en el confinado una sensación de deudor con la sociedad y por ende una culpa perenne. Dice Fanon al respecto: frente al mundo determinado por el colonialista, el colonizado siempre se presume culpable. La culpabilidad del colonizado no es una culpabilidad asumida, es más bien una especie de maldición, una espada de Damocles. Fanon utilizando terminología grecolatina también. Bueno, seguimos. Minuto a minuto, año tras año, como un neosísifo debe aspirar a su eterna expiación. El confinado, ahora estudiante, es lanzado a su odisea subjetiva, muy acorde a la diatriba que se nos inculca desde que llegamos a la colonia, de la salvación es individual. Y por ende, al individualismo segregante y competitivo del orden capitalista. Nunca deja de llamarme la atención un excelente estudiante que, leyendo a Kant, ideó una libertad a priori, en la cual, a través de esa libertad, trascendía el encierro.
Dice Fanon, cito a Fanon, el intelectual colonizado había aprendido de sus maestros que el individuo debe afirmarse. La burguesía colonialista había introducido a martillazos en el espíritu del colonizado la idea de una sociedad de individuos donde cada cual se encierra en su subjetividad, donde la riqueza es la del pensamiento. Siguiendo los planteamientos fanonianos, vemos como de igual manera que dentro del proyecto universitario se han logrado conquistas importantes, a su vez no pasar por alto que el proyecto universitario en una sociedad colonial del capitalismo liberal responde a esos intereses y dicta otras formas alternas de educación y lucha mediante la praxis, en tal como las comprendió Carlos La Sombra leyendo a Fanon. Cito a Fanon: el colonizado descubre lo real y lo transforma en el movimiento de su praxis, en el encierro de la violencia, en su proyecto de liberación. La comprensión de estos planteamientos de Fanon y las reservas que puedan emerger en torno a proyectos de gran beneficio para los privados de libertad y la sociedad en su conjunto, es importante examinar dos conceptos centrales: sociogénesis y hombre nuevo. Esto nos lleva a remontarnos a los años de Fanon en su formación universitaria. No voy a leer esa parte, sencillamente les pongo aquí. Fanon el tiempo que estuvo estudiando en Lyon, en Francia, pues se expuso a estos pensadores, entre ellos Karl Marx, el cual pues se nutrió mucho y creó muchos artículos en la revista Tan Tan, también alemán, Friedrich Hegel, un pensador muy importante en la historia de la filosofía, sumamente abarcador, pensando el concepto de la libertad mediante la negación y demás. Claro, no tomaba en cuenta para nada la revolución haitiana, y él sabía de ese fenómeno. Jean-Paul Sartre, Fanon asimiló su concepto de la existencia, en la cual la existencia tuya, porque todos somos existencia abierta, según el existencialismo, se contrapone al término esencia, porque la esencia es que ya tú estás definida, pero realmente estamos definidos si siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos eligiendo. Por lo tanto, nuestra existencia es abierta, inculminada. No hay una esencia. Si acaso lo más que se parece a una esencia nuestra es el cúmulo de decisiones que hemos tomado a través de nuestra vida. Y eso es existencia abierta. El término viene del latín existiere, estar, o sea, dejar de ser, salir de sí. Pero, si bien también tienes a este señor, Maurice Merleau-Ponty, que también Fanon se nutre de él, de la fenomenología, de su obra Fenomenología de la Percepción, quien critica a Sartre. Ojo, cuidado, esa existencia que tú hablas no se da desde la nada, porque el cuerpo es una experiencia vivida, histórica, no es un sujeto, es historia encarnada, básicamente. Y eso es una manera en que Fanon, nutriéndose de ellos y también de Sigmund Freud, el psicoanálisis, del cual Fanon se distancia, lo dice explícitamente en una de las citas que tengo aquí, se distancia de los conceptos psicoanalíticos de ontogénesis y filogénesis, porque tratando de simplificar la complejidad del psiquismo humano que maneja Freud, pero según Fanon la ubica en el sujeto, en su complejidad pulsional, en toda esa carga energética libidinal y demás. Cuando nutrido por estos otros pensadores, ojo, esto también
se da en una relación con el contexto histórico, social, cultural, el lenguaje, cómo el lenguaje nos carga, como Fanon expone muy bien en su obra Piel Negra, Máscaras Blancas. El lenguaje, cómo me llaman negro. Mami, el negro tiembla, mami, el negro me va a comer. Y, ¿sabes? Cómo toda esa violencia se va conteniendo. No estamos desde la nada, como dice Sartre. Merleau-Ponty dice, no. La fenomenología de la percepción plantea que tú te formas desde una experiencia vivida, desde un ser con el mundo, en constante interacción. Y ese aspecto va a ser fundamental. ¿Por qué va a ser fundamental? Porque de ahí viene ese otro concepto de Fanon llamado sociogénesis, que se distancia un poco de Freud, de filogénesis y ontogénesis, y adopta el enfoque sociogenético, social e histórico. Hasta aquí estamos. Preguntas, comentarios. Ajá. Sí, yo tengo una pregunta en términos de ¿verdad? La estructura entonces educativa, lo que sí se permite enseñar y mayormente en el cambio entonces aquí en Puerto Rico. O sea, fue bien notable cuando murió esta figura, como que fue una implementación bastante rápida de parte del Estado, de como que, valga la redundancia, implementar esta ontología distanciada de Fanon y de cualquier tipo de teoría de liberación en su mente. O sea, no hay ningún tipo de idea entonces que se enseña similar a eso en las cárceles, por lo menos oficialmente. Bueno, si es en el sistema educativo tradicional, ¿te refieres al sistema educativo tradicional o en la cárcel? No, en la cárcel, como que los programas que tienen en sí No. en conjunto. Sí, precisamente, recapitulo sobre ese aspecto. Ha habido un esfuerzo encomiable de todos los que han creado este proyecto, sin pasar por alto que cuidado con unos entusiasmos desbordados, porque esto sigue siendo un proyecto que es apéndice del orden colonial y opresivo. Dentro de ese proyecto ha habido formas formidables de crear un saber liberador. Por ejemplo, aquí ahora mismo tengo al compañero Ramón Rosario Luna, que él dio los cursos de ciencias sociales y fue coordinador, como otros profesores. Se integró género, que eso es lo que tengo aquí en el escrito, se integró afrodescendencia, todo eso. Ahora bien, cuidado, porque la naturaleza de la universidad, del concepto universidad per se, sigue estando al servicio del orden capitalista. Sigue habiendo unas luchas internas, unas luchas que se reflejan hoy día, como esta nueva administración básicamente elimina género, elimina todo lo que sea inclusividad, y es un reflejo de esa lucha, sin dejar de tomar en cuenta, y aquí esto me ayuda a resumir y no leer tanto, sin dejar de tomar en cuenta, ojo, comparemos un poco con el gran beneficio que este proyecto universitario ha creado en muchos estudiantes. Ahora, comparándolo con Carlos La Sombra, sin mistificarlo, pero ¿qué se dio en el caso de Carlos La Sombra? Se dio una difusión entre pares. Claro, hubo ese grupo de independentistas que entonces Carlos La Sombra leyó Los Condenados de la Tierra, lo marcó, un libro muy poderoso, y lo difundió allí. Y donde quiera que iba, ¡fua!
el proyecto universitario con todo y que nosotros bueno, aquí más adelante cito a los que llevaron por primera vez a Fanon a la cárcel. Doris Quiñones, Waldemiro Vélez y él, Ramón Rosario. Llevaron a Fanon, así como otras, las de género, como Ali Petru y demás, pongo por aquí, llevaron conocimientos de feminismo decolonial y demás. Claro está. Y eso creó un gran impacto. No podemos minimizarlo. Ahora, cuidado, porque también es una población exclusiva, una población que hasta cierto punto nosotros, la universidad, queremos que se expanda, pero el sistema de corrección, no, vamos a dejar este grupo ahí segregado, medio aislado. Sí, comparten celdas, pero no es la misma dinámica que ocurría con Carlos La Sombra. Porque también esto está traspasado por todo un saber disciplinario, toda la cuestión de esto va dirigido a los cursos, a esto otro. Y en ese proceso también, ¿qué hacemos? Se individualiza el proceso. Se individualiza, cada cual como que pa. Como poco más adelante, se crea una especie de que cada cual crea su odisea, su carrera, y con muchas contradicciones, esto no es absoluto. Hay vínculos, hay solidaridades, a veces hay demasiadas solidaridades, que uno le hace el examen a otros, como pasa aquí, como pasa en todos lados, no he dicho nada. Pero no es broma. Hay solidaridades y todo, pero también la misma naturaleza de la universidad es una naturaleza que tiende a individualizar los saberes en pro de la misma competencia y demás. Y son cosas que tenemos que asumirlas, replantearlas, cuestionarlas, para a partir de ahí crear nuevas epistemologías y obviamente ontologías que vayan más allá de nosotros, del yo encapsulado. Hasta aquí estamos. Te contesté. En resumidas cuentas, es complejo, se ha hecho un trabajo encomiable. Mi admiración a todos los que están allí, todos los que hemos estado allí por tantos años. Ahora, también el momento también de cómo en una colonia la prisión es un reflejo, un laboratorio de el orden disciplinario que se quiere implantar a todo nivel de país. Cómo domesticamos potenciales mentes que pueden ser líderes de movimientos organizados para recluirlos en sus microproyectos individualizados. Con sus pros, yo soy súper orgulloso de todo lo que hayan. Y el compañero Monchi, ni hablar. Con sus pros, pero también, ojo, ¿qué se cree aquí? Vamos a ver. Digo, la solución es no llevar nada, tampoco es eso, ¿verdad? Sencillamente problematizarlo, de momento. Aquí lo pongo, en el proyecto, profesores como Ramón Rosario, Waldemiro Vélez y Doris Quiñones fueron los que trataron el pensamiento de Fanon en sus cursos. Claro está, también hay un estudiante al cual nombraremos JN 84093884 y ya venía con grandes conocimientos previos y ya había leído a Fanon. A su vez, los profes como Ali Petru y Prosper introdujeron el feminismo decolonial y los debates en torno al género. Sin embargo,
me llama la atención un estudiante que hizo una tesina en Nietzsche sobre la genealogía de la moral y la maximización de la culpa autosabotante, o sea, lo que en el pensamiento de este filósofo alemán se llama la moral sacerdotal, que es que básicamente los pilares de la civilización occidental están anclados sobre, como llama Nietzsche, este platonismo para las masas llamado cristianismo. Y como esa moral es una moral de la decadencia, del autosabotaje, de que siempre estamos inconscientemente buscando nuestra derrota, porque en el fondo, ¿qué es lo que hay en toda la cosmovisión, en todo el sistema ¿cómo se llama? Sí, toda la cosmovisión. Lo que hay es la culpa judeocristiana. Y eso, operando. Cuando hay culpa, hay deseo de expiación. Así que hay hasta qué punto somos sociedades, civilizaciones ancladas, aristas a la derrota y el dolor. Y sobre todo, cómo este estudiante lo lleva en dirección a cómo eso se aplica en el espacio penitenciario, con todas las complejidades que se dan allá adentro. Culpa, 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 culpa. Y obviamente autosabotaje y de todo. Cómo se canaliza entre ellos mismos la violencia primaria que reciben del Estado y la canalizan entre ellos mismos y demás. En fin. Ahora, me llamaba la atención una cosa. Y una vez, este estudiante, yo le dije, pero mira acá, bueno, de verdad que no entiendo. Yo desde mi saber poder, desde mi rol como profesor, no entiendo. Tú hablas de la moral sacerdotal y hablas de esta crítica a la culpa y eso, pero yo no sé, yo te veo aquí ¿cómo se llama esto? Que es como un rosario, pero que usan los musulmanes, porque ese estudiante es de fe islámica, o era, no sé, ahora mismo no sé, pero él devoto de su religión musulmana y ve acá cómo tú mezclas a Nietzsche con el Islam y eso. Y él lo que me dice es, el Islam me hace libre. Y yo, es la misma libertad que aquel decía de Kant, una libertad a priori que ya no tiene ni las cadenas y eso. Y él lo único que me dijo fue, nada, yo estoy leyendo, a mí me dieron un libro que se llama Las 4 prisiones. Y yo me estuvo raro, yo dije, esto debe ser un panfleto. Las 4 prisiones. Con el tiempo, viendo información, caí aquí. ¿Qué son las 4 prisiones? El libro es de un teólogo musulmán y filósofo llamado Ali Shariati. Las 4 prisiones son la prisión de la naturaleza, tu cuerpo aprisionado, determinado. La prisión de la historia, que tú estás determinado por la historia. La prisión de la sociedad y la cultura. Y sobre todo, la prisión del yo. Además de que también ese teólogo tiene mucho bagaje escrito sobre la civilización moderna y demás. Ese estudiante me puso en contacto
indirectamente con ese teólogo Ali Chariarty, nutrido, influenciado fuertemente por Frantz Fanon, tuvo un rol central en la revolución islámica. Él murió en el 77, la revolución islámica fue en el 79, pero en gran manera, con sus contradicciones y demás, el pensamiento fanoniano, y no estoy haciendo apología aquí del régimen iraní, estoy hablando desde la complejidad, incluso estoy hablando desde cómo ahorita problematizamos lo de Venezuela y cómo problematizamos esto de Irán. ¿Qué aspectos influyen cada cual? En el caso de Irán, Frantz Fanon tuvo un rol bien fuerte. Incluso no el ayatollah, el primero, exacto, Khomeini no lo leyó. Sí, estaba en el ambiente, pero sí, el ayatollah Jamenei sí lo leyó a Fanon, porque estaba bien centrado en ese ambiente, en los grupos, y ese teólogo, Ali Chariarty, tenía una posición muy central y vinculando el marxismo con la religión islámica. Cosa que también nos lleva a problematizar, nos lleva a cuestionar muchos aspectos, no a endiosar, incluso parte de lo que entonces nos planteamos aquí. Ojo, sí, lo que hizo fue readaptar a Fanon al Islam, pero ¿qué luchas se pueden dar con sus complejidades, con sus contradicciones? Cosa que Fanon se distanciaba mucho del vínculo del marxismo con las creencias religiosas personales, como tal expone en algunos textos de los condenados de la tierra. Y eso. Nada. Resumiendo, es un pensador muy importante, amerita leerlo, Frantz Fanon. Creo que nos aporta muchas cosas para aprender sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestro país, nuestra caribeñidad y sobre las limitaciones y posibilidades que subyacen en cuanto a las formas de libertad que debemos aspirar. Hemos expuesto aquí las influencias. Estos son como para nosotros los filósofos, son como para las marcas. O sea, ustedes, qué sé yo, cada cual tiene sus marcas preferidas, Reebok, o Toyota, etcétera. Pues dentro del mercado académico occidental no estamos exentos de las marcas, son marcas. O sea, Fanon, un Heidegger, un Marx, un Freud, ¿sabes? Como que, ¿cómo opera eso en nuestra psique? Pero a la misma vez, sin descartarlo, pero sí replanteándolos, poniéndolos a conversar con sus limitaciones sobre nuestra experiencia vivida día a día, que es parte de lo que enfatiza Frantz Fanon. Bueno, hasta aquí esta intervención. Abro a preguntas el tiempo que reste. Un aplauso. Gracias. Y discúlpenme los que están allá, que no... Si tienen preguntas, yo chequeo ahora. Ok. Si los colegas- Estaba más pendiente acá y eso, pero... Estudiantes, si tienen dudas, preguntas. Seguro. Dentro de lo que sea, si no yo se las tiro a aquello. Acuérdense que yo no soy de política internacional, yo soy de otra área, pero nada, apostando a algo fundamental en los estudios transdisciplinarios, descoloniales, que rebasan pues aspectos limitantes de la modernidad, ese junte de saber.
gracias a todos los que se quedaron ahí, han escuchado la ponencia del colega, ¿no? Mira, sí, adelante. Yo tengo una pregunta que me parece, nunca había escuchado la historia más abarcadora de la figura, y ¿verdad? No es por mitificarlo, pero quisiera saber si hay algunos referentes, o sea, qué referente uno podría buscar para aprender más, ¿verdad? Porque buscándolo en internet solamente, pues no, ¿verdad? Lo que salen son muchas titulares, cosas más de farándula, y no necesariamente quién eran realmente como personas, sino cómo el Estado lo quería montar. Y si hay otras figuras que han emergido, no solamente figuras, sino cómo ha seguido su legado y cómo eso quizás ha transformado, usted está diciendo, o sea, que sí llegó a transformar en gran parte la conciencia de las otras personas encarceladas. Pues quisiera saber si hay fuentes a donde nos podríamos dirigir para aprender más sobre eso. Sí, hay algunas biografías que se las voy a poner en contacto. Déjame ver. Está este libro, tiene muchos artículos, Fanon desde Latinoamérica, y el primer capítulo, que es un capítulo de María José Yarsi, hace referencia a varias biografías entre ellas la de Peter Gaisman, que es y de Irene Gensian. Peter Gaisman con G, y otra biografía la de Irene Gensian con G también. También hay una biografía escrita por el mismo hermano que te da unos aspectos biográficos y eso más íntimos, es la de Joby Fanon. Otras personalidades importantes en el mundo, pues mira, Patricio Lumumba, ¿cómo se llama el de Burkina Faso, el anterior? Tomás Sankara, y múltiples personas que contemporáneos o influenciados por la palabra poderosa de Fanon, pues fueron movilizados a organizarse y demás. Fanon también es bien importante en el ámbito académico, por básicamente es una figura central en lo que a partir de los años 90-2000 surge el llamado giro decolonial. Aníbal Quijano, Walter Mignolo y demás, entre ellos también Nelson Maldonado Torres, un filósofo puertorriqueño que es especializado en Fanon, y Ramón Grosfogel, etc., Silvia Winter, muchos otros más. En fin, que ponen el énfasis en cuidado con, o sea, la colonialidad no se limita a el aspecto jurídico, político, institucional,
sino también hay muchas formas que inciden en la colonialidad, incluso lugares que ya son soberanos, tienen un Estado nacional soberano, pero sus visiones del mundo, su percepción, su epistemología sigue operando conforme a la del colonizador. Y todavía no es propio de Puerto Rico el ver lo occidental como superior. Lo que mencioné de que hay una, ¿cómo se llama? Lo que mencioné de que hay áreas en la cual el colonizador se siente, el colonizado se siente también, como dice Albert Memmi, inferior. Incluso mi meta es ser el otro, ser el americano, cosa que nunca lo voy a hacer, pero es mi gran aspiración. Y hay todo un autodesprecio, algo así como lo que mencionamos, el autosabotaje, pues se da de manera bien fuerte en formas que inconscientemente, producto de la sociogénesis histórica, crean autosabotajes colectivos. Por eso es importante estudiar, Fanon fue medular en el estudio del giro decolonial, lo que va a redundar en el giro decolonial. Así como muchas áreas, claro, la vida de Fanon fue bien corta, murió sumamente joven, apenas 3 libros, el otro es Sociología de la Revolución y algunas obras de teatro y demás, pero su influencia opera en muchos ámbitos porque también abre las puertas para dentro de los debates también, porque por ejemplo el debate sobre género en torno a lo que Fanon plantea en su obra Piel Negra, Máscaras Blancas, en torno al hombre blanco, la mujer negra, el hombre negro, la mujer blanca, generó mucha polémica y mucho debate dentro de los círculos feministas, pero a su vez son cosas que se problematizan y dentro de esos círculos pues se pensó también, pues mira, la colonialidad no es solamente jurídica política, también la colonialidad del género, hay colonialidad de la palabra, hasta de la visión, hay colonialidad en muchos ámbitos y por eso es importante la interseccionalidad, problematizar esas múltiples formas en que el colonialismo opera y reproduce diversas formas de violencia en nombre de la civilización. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta de parte de estudiantes, comentarios, Ramón? ¿Estás callado? Está bien, bueno. Me hubiera gustado llegar mucho más temprano, no hay ninguna buena razón. No tienes excusa. Muy malvado, pero bueno. Está bien. Mi felicitación al compañero Graterole. Siempre aprendo mucho escuchando, leyéndolo. Mutuo. Entonces, como alguien preocupado por las cuestiones epistemológicas, hablándole a alguien que tiene un grado de filosofía, pues le pregunto sobre el concepto, la pertinencia o impertinencia del concepto de disciplina. Evidentemente Fanon es un pensador que no respeta, y en este caso la falta de respeto es una virtud, no respeta la disciplina. Él hace filosofía, historia, sociología, economía política, psicología, estudios raciales, estudios de género, tranquilamente se mueve por encima de esa frontera artificiales, instituidas por la academia, ¿verdad? Podríamos decir, una perspectiva materialista histórica que, bueno, de acuerdo a cómo se organiza el trabajo, pues se organiza el resto de la sociedad, pues el trabajo se organiza en términos de la dicotomía, división técnica, pues así también se organiza el trabajo intelectual,
esa producción y la enseñanza del conocimiento. Y tenemos, aquí está la academia burocratizada, la R triple, que puede separar economía de política, de psicología, de historia, de filosofía, de lingüística, de música, de lo que sea, ¿no? Todo separado, la distinción como principio. Eso es un error epistemológico. Los fenómenos son multidimensionales simultáneamente, están imbricados, una cosa está dentro de otra. Entonces, esto es un pretexto para escuchar al compañero hablar sobre la postura, la reflexión epistemológica de Fanon con respecto a la disciplina, que está institucionalizada, pero es muy criticable, y que abunde sobre cómo Fanon es un pensador que desborda, y eso es un ejemplo epistemológico de cómo procede, un ejemplo metodológico, ya, de qué estrategia de conocimiento asumir para construir el saber. Exacto, sí, ¿no? Sí, definitivamente es un saber antidisciplinario, un saber que incluso hace una crítica a los saberes que se construyen dentro de la academia, porque también emergen saberes fuera de la academia, y en ese aspecto Fanon, antes de otros pensadores como Nicolescu o como Edgar Morin, él desde la praxis creó las bases de un pensamiento transdisciplinario. Y obviamente también, bueno, eran básicamente la misma, una época similar, Fanon y Piaget, pero es importante también como la experiencia de Tusquelle, de él en Saint-Gobain, en la clínica en Francia, con Tusquelle, posicionándose en contra de esos saberes hegemónicos conforme a la psiquiatría tradicional, integrando dimensiones históricas, sociológicas, incluso saberes que emergen de otras fuentes, más allá de la autoridad del cientificismo occidental. Porque todo cuerpo, y aquí la influencia de Merleau-Ponty, pero una influencia que Fanon, porque Fanon lo que hace es radicalizar, con el concepto de sociogénesis, radicaliza, lleva a la praxis la fenomenología. Que fenomenología es también todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas cuando tienes una experiencia. Hay una dimensión afectiva operando en ti, no solamente racional y demás. Pues cada uno de nosotros, emergen nuevos saberes desde sus experiencias vividas. Lo importante es cómo los articulamos. Y de ahí la importancia de Fanon en el lenguaje. Claro está, también hay que tomar en cuenta sí, hay que tomar en cuenta diversos factores. Sí, las disciplinas básicamente pues establecen conceptos que, ¿cómo tomamos esos conceptos? Por lo menos Fanon no es tan rígido con sus conceptos, son conceptos estipulativos, conceptos que nos invitan a movernos a otros saberes, porque el saber disciplinario se vuelven andamiajes sistemáticos. Aquí incluso utilizo un poco a Nietzsche, cosa que Fanon y Nietzsche tienen unos acercamientos.
no son iguales para nada, pero pueden converger en algunas cosas, sobre todo el Nietzsche crítico de la modernidad, en la cual los grandes sistemas teóricos, como estos que enseñé ahorita, de Hegel, de Sartre, de Marx, pues, ¿cuál es el problema? Que una realidad siempre en constante cambio, en constantes posibilidades, y posibilidades no que se van segmentando así como si fuera un árbol con sus diferentes ramas, posibilidades como bien lo dijo el filósofo Gilles Deleuze, que emergen de manera rizomática, impredecible, caótica. Ante eso es importante partir de no quedarnos cegados con sistemas filosóficos, con andamiajes tipo Kant, tipo Hegel, que lo que hacen es nos ciegan. Cuando vemos hacia afuera la realidad, cuando un Kant o un Hegel ve la realidad, lo que ve es su propio sistema. A veces más productivo, por eso es que es importante la filosofía caribeña, que Fanon es vital ahí, porque él se nutre, por ejemplo, de Aimé Césaire. Y Aimé Césaire era un gran poeta. Y a diferencia de las filosofías europeas, muy academizadas, muy por compartimentos, muy por áreas y disciplinas, las filosofías caribeñas más bien apuntan a una fusión entre el pensamiento y el baile, el drama. Fanon era dramaturgo, la música, la poesía, el bembé, en fin, son formas de transgredir la disciplinariedad. Por eso que en ese aspecto Fanon es un precursor de la transdisciplinariedad, y un precursor doble, no solamente desde el aspecto que hacemos aquí, yo, el laboratorio de transdisciplinariedad, sino él desde la praxis día a día. Ese es lo que vivimos, por ejemplo, los que vivimos la huelga del 2010. Eso fue un laboratorio de conocimiento brutal que no tuvimos en todos los restantes años, de formación académica. Esa experiencia, esa vivencia cotidiana día a día, de vivir, de convivir sin dinero, etcétera, boom, la praxis te da otra visión del mundo, y eso, más allá de los compartimentos académicos. Okay, muy bien, un aplauso una vez más, ¿verdad? O casi. Muy bien, excelente. Gracias a todos los que todavía están conectados, y por pronto estaremos, ¿verdad?, anunciando otras conferencias que tenemos pendientes. Bueno, los estudiantes que se queden un momentito antes de que se vayan, ¿bien? Para que pasen todos buen día. Y recuerden que es la asamblea que comenzó hoy. Ok. Ok, muy bien. Nada, si lo que quieres pasar brevemente la lista para los que están aquí. Están. Gracias entonces, Jorge. Gracias, por eso. súper. Gracias a ustedes.